1 Samuel, capítulo 18 y 19. Y oramos para que el Señor nos ayude a que nuestros corazones estén prestos para escuchar su palabra y que internalizar su palabra en nuestros corazones. 1 Samuel, capítulo 18 y capítulo 19. Capítulos que nos enseñan cómo Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Y mire cómo dice, capítulo 18. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y quién más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, pues dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1,000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: he aquí Merab, mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Porque Saúl decía: no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y aconteció que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, el meolealita. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: hablad en secreto a David, diciendo: he aquí el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo: así diréis a David: el rey no desea dote alguno, sino 100 prepucios de los filisteos, para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David. Y Saúl fue siempre enemigo de David.
Y salían los jefes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Y avisó Jonatán a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentras y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo vistes y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró: vive el Señor, que no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras. Y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza y huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo: si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te dará muerte. Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó. Y tomó Mical el ídolo doméstico y se lo puso en la cama. Puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo: está enfermo. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David diciendo: traédmelo en la cama para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, he aquí el ídolo doméstico que estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl: él me dijo: déjame ir, porque si no te mato. Huyó pues David y escapó, y fue a donde estaba Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Naiot, y se le informó a Saúl diciendo: he aquí David está en Naiot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo: he aquí están en Naiot en Ramá. Y él prosiguió hasta Naiot en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, porque por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Ayúdame a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú permites que estas narraciones de estas historias, Señor, nos permiten conocerte a ti, Señor, más. Señor, eres tú revelándote, Señor, a través del autor que está narrando esta historia y contándola, Señor, conforme a tu corazón, para que nosotros podamos entender cómo tú obras en todas las peculiaridades de nuestras vidas, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que esta historia que hace mucho tiempo atrás ya sucedió, que tú nos ayudes hoy, Señor, a interpretarla y poderla llevarla, Señor, a través de Cristo para nosotros hoy salir esperanzados. Mira nuestros corazones, mira nuestro cansancio, mira, Señor, nuestra pereza, mira nuestra despiste,
hacia tantas cosas que nos quieren despistar. Ayuda, Señor, a que nuestro corazón hoy pueda estar, Señor, concentrado, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, para los que no saben, yo tuve un tiempo trabajando en la cárcel de Vega Alta de mujeres. Tuve un tiempo ahí como un año. Trabajaba dentro de la cárcel, dentro del hospital que estaba allí en la cárcel de Vega Alta. Y yo hacía muchas cosas. Y hubo un día de que yo tenía que ir, o me enviaron a ir al lugar de máxima seguridad, donde estaban las reclutas que habían cometido los actos más fuertes. Y entonces yo le digo a mi jefa, ¿por qué yo tengo que ir para allá si yo no tengo que hacer nada allí? Y dice, mira, tranquilo, tú vas a ir con el guardia correccional, vas a ir a máxima seguridad, tú le vas a dar esto al doctor y él automáticamente se va a ir contigo y te va a escoltar hasta el área del hospital. Yo le dije, se escucha bien, tranquilo. Cojo las cosas, me voy con el doctor, porque el doctor iba a pasar visita allí, me voy con el guardia y yo iba tranquilo porque íbamos acompañados. Llegamos allí, entramos a ese lugar impresionante, un lugar máxima seguridad. Las reclutas estaban dentro porque iba a entrar yo con el doctor iba a estar pasando cita una por una. Y de momento el doctor entra a su oficina y yo me quedo fuera de la oficina de él. Todas las reclutas están adentro. El guardia está al lado mío y yo estoy esperando instrucciones. Y las instrucciones yo no puedo mirar a nadie. En la cárcel tú no podías mirar fijamente a ninguna de las personas reclutas y no establecer una conversación. Y yo estoy así tranquilo, el guardia está al lado mío, yo esperando a ver que me digan qué vamos a hacer. Y de momento yo miro para el lado y yo no veo al guardia. Y yo hago, ¿dónde está el guardia? Miro al doctor y el doctor está cerrado en la oficina atendiendo unos asuntos y yo digo, ok, tranquilo, fija tu punto en un lugar que aquí no va a pasar nada. De momento, mientras estoy yo así esperando que me den la oportunidad de ayudarle al doctor y hacer lo que yo iba a hacer, se abren las puertas de cada uno de los sitios donde están las reclutas y ellas salen. Imagínense todas las películas que me pasaron por mi mente de personas que han cogido en la cárcel, y es una realidad que ha pasado, que cogen a rehenes civiles para exigir muchas cosas. Y sinceramente yo me paniqué. Y me paniqué porque en un momento, cuando ellas vieron el panorama, que no había ningún guardia de seguridad al lado mío, y yo estaba solo, ellas hacen, aquí hay uno nuevo, vamos a ver. Y yo no sé si era relajando para asustarme o no. Empiezan a decirme cosas para ver cómo yo actuaba. Y sinceramente, pasé un momento, yo me asusté. Y usted se puede reír hoy, pero estoy en un sitio con olor a humedad, oscuro, mucho hongo en el piso, reclutas en su rostro con unas ataduras terribles. Puedo ser literalmente secuestrado por ellas. Y sentí un momento en mi vida que dice, Señor, ayúdame, porque aquí me pueden coger. Yo no sé si usted ha pasado por momentos en su vida en que usted se ha sentido así. Quizás ha llegado un momento en su vida de que usted se ha sentido seguro, pero de momento la seguridad que usted tenía se le fue. Y este pasaje viene a nosotros a tratar de nosotros poder entender de que en esta narrativa, iglesia, hay un narrador contando la historia e interpretándola para que nosotros podamos entender qué quería decirle a la audiencia original. Y lo que el pasaje viene a decirle a ellos es de que viene a recordarle al pueblo de que simplemente Dios está con nosotros en todas circunstancias. Cuando nosotros vemos cómo el autor está insistiendo en que Saúl estaba persiguiendo a David, y cuando vemos una y otra vez persiguiendo a David, hay un estribillo en todo el texto de que está constantemente que decía, y el Señor estaba con David. Ahora, nuestro problema es que a nosotros se nos olvida quién es nuestro Mesías y nuestro Salvador. Usted y yo pasamos por momentos de persecución, por momentos difíciles, y se nos olvida la realidad de que Dios literalmente está con nosotros. Y la realidad de que Dios está con nosotros no es una simple cercanía, de que Dios es un Dios cercano, que eso es una realidad, pero mucho más que Dios está cercano, iglesia, es que simplemente Dios está con nosotros en todo momento. Y este texto viene entonces a nosotros poder entender cómo nosotros poder responderle en momentos difíciles de persecución, donde nosotros vemos a David apuntando a Cristo, que también fue perseguido. Y nosotros tenemos que hoy ubicarnos. O tú eres
un Saúl que no quiso comprender y realmente entender de que David era el Mesías que Dios había prometido, el rey, o eres como el pueblo que había comprendido y amaba a David porque habían comprendido que David era el rey que Dios había puesto. Y eso viene entonces a enseñarnos a nosotros hoy de que Dios está con nosotros en las circunstancias difíciles. Y miren ¿por qué? Porque yo traigo esto. En la narrativa es bien sencilla. Cuando nosotros vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del amor que Jonatán tenía a David, a tal nivel que lo amó tanto, que dice que David se desprendió de sus ropas reales y se las dio a David. Y esto tenía un significado bien grande para ese tiempo, porque lo que significaba para una persona su ropa demostraba y daba identidad de quién era esa persona. Jonatán era el hijo del rey. En ese momento Jonatán amaba tanto a David que Jonatán renuncia a su posición como príncipe heredero y transfiere todo el derecho de él hacia David. Se desprende de sus ropas y se las da a David para que David entonces pudiera seguir los planes que Dios tenía. Jonatán había entendido de que ya Dios había desechado a su padre David y que era a su padre Saúl y que era David el escogido por Dios. Incluso David se desprendió de lo que por regla iba a ser su trono. Él dijo, yo amo tanto a David, y Dios había puesto su amor, había comprendido el plan de Dios que renuncia a todo. Y cuando nosotros vemos que en la historia, tanto Jonatán como el pueblo, había un amor hacia David. Por eso es que entonces cuando vemos en el versículo 5, que comienza el autor rápido diciendo, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y prosperaba. El autor empieza a mostrar cómo Dios hacía que David prosperaba. Y no solamente eso, sino que dice, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Dios estaba poniendo en gracia a David, a pesar de lo que vamos a ver ahora, de cómo Saúl entonces inmediatamente, desde el versículo 6 hasta el versículo 16, nosotros vemos el odio de Saúl desde matar a David. Pero no obstante, del odio de Saúl matar a David, vamos a ver a David prosperando, porque Dios lo hacía prosperar y guardando a David. Cuando Saúl escucha el cántico de las mujeres, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. El pecado del orgullo, del aferro que Saúl tenía en su corazón, un corazón endurecido, se enfurece tanto a tal nivel que procura matar a David. Cuando nosotros vemos de que la historia de Saúl, el pecado de orgullo de no querer escuchar la dirección del Señor, cuando vimos en el capítulo 13, versículo 14, fue tanto el empeño de él aferrarse a su pecado, de que vemos a un Saúl aquí completamente desechado por Dios. A Saúl no le importaba arrepentirse ante el Señor, a tal nivel de que cuando vemos en el versículo 16, 14, dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Saúl entonces procura matar a David, y cuando nosotros vemos de que Dios sigue prosperando, y en el versículo 11 está entonces ya Saúl para matar a David y le tira con una danza. David lo evade y Saúl termina temiendo a David, porque él mismo pudo comprender, como dice el versículo 12, de que el Señor estaba con él. Nosotros vemos el versículo 13 al 15 de que el autor hace un resumen de todo lo que está sucediendo, de que David en el versículo 14 continúa prosperando e insistiendo. Y dice, en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Y vemos entonces la condición de Saúl cuando Saúl vio que David prosperaba, le tuvo mucho terror. Pero mire el contraste. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Cuando nosotros vemos entonces desde el versículo 17 al 30 que Saúl no se daba por vencido. Saúl dice, yo voy a hacer de que maten a David. Si yo no puedo, yo lo voy a hacer.
Y cuando nosotros vemos de que primero Saúl le ofrece a una de sus hijas, y David dice, no, tranquilo que yo no merezco ser el yerno del rey. Y él menospreció a la primera hija. Luego entonces Saúl vuelve e insiste y le dice, no, toma esta otra hija porque ella te ama. Y David dice, aunque yo no lo merezco, lo voy a hacer. Pero vemos de que el autor nos está diciendo de que el propósito por el cual Saúl le daba a sus hijas era para que los filisteos mataran a David. Para que cuando David fuera a los filisteos, lo mataran. Había un plan de él. Prácticamente Saúl se estaba convirtiendo en un filisteo. Estaba haciendo un plan completo para que los filisteos mataran a David. Pero incluso cuando esto pasa, viene Saúl y le dice, mira, yo sé que quizás tú no eres el más digno, pero vamos a hacer algo. Tráeme 100 prepucios de 100 hombres y tú y yo cuadramos caja y tú te llevas a mi hija. Y David fue y dijo, entonces, me parece bien. Y no mató a 100, sino que fue y mató a 200. Y se los trajo entonces a Saúl. Cuando nosotros vemos en el versículo 28, de que dice, cuando Saúl vio y comprendió nuevamente Saúl, y vuelve el autor explicándonos a nosotros qué era lo que estaba sucediendo, porque Saúl comprendió que el Señor estaba con David. Y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Miren cómo Saúl termina. Temió Saúl aún más a David. Y Saúl fue siempre enemigo de David. No se queda aquí esta historia. Cuando nosotros vemos entonces de que tenemos a un Saúl odiando a David, tenemos a un pueblo, a un Jonatán amando al rey que Dios había dado, en el capítulo 19 entonces vemos otras formas de cómo Dios sigue salvando a David. En la primera, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, vuelve entonces otra vez Saúl a intentar de matar a David y Jonatán intercede. Y le dice, oye, padre, tú no has visto cómo Dios y cómo David ha hecho de que ha puesto su vida en peligro, como dice en el versículo 5, hirió al filisteo. Imagínese esta escena, que él le está diciendo, padre, él puso su vida en peligro, hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel, tú lo viste, y tú mismo te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Y miren la condición de Saúl, de su endurecimiento en su corazón por no querer arrepentirse, que la persona que Dios utilizó para salvarle el reino, él estaba procurando matarle a como fuera lugar. Incluso no temía al Señor porque él veía de que el Señor estaba con David y aún así Saúl insistía en matarlo. En el versículo 6 hay una guaja y él dice, mira, está bien, tranquilo, Jonatán, yo no lo voy a matar. Pero entonces cuando vemos, vuelve otra vez, en el versículo 8, vuelve otra vez Saúl mismo a tratar de matar a David y no puede. Cuando entonces vemos desde el capítulo 11 hasta el 24, de que vuelve otra vez, esto es como un crescendo. En estas narrativas vemos como que una y otra vez Dios salvando a David porque estaba con él. Entonces Saúl vuelve en escena y trata y envía a su gente para matarlos donde él estaba. Y entra entonces Mical, su esposa, y se la ingenia, le dice, mira, acá y vete, porque viene mi padre a matarte. Yo voy a poner aquí unos dioses como si fueras tú, para cuando ellos vengan, tú no estés. Así mismo fue. Dios libró entonces a David, otra vez desde Saúl, a través de su esposa Mical. Pero entonces cuando vemos desde el versículo 18 hasta el 24, de que ocurre algo bien interesante, de que cuando eso ocurre, entonces dice la historia de que David escapa a donde estaba Samuel y dice, espérate, este me está buscando para matar, yo voy a huir. Entonces cuando él va a donde está Samuel, él le cuenta toda la historia y lo que sucede, pero los siervos de Saúl y Saúl saben o se dan cuenta de que David está con Samuel y los envía allá a matarlos. Y es bien interesante para que nosotros podamos ver cómo Dios está controlando, cómo Dios guarda a David. Aquí lo guarda de una manera que no veíamos venir. Yo cuando leo el texto, lo leo, cómo Dios intervino, porque cuando vienen estos siervos a buscar a David, cuando lo van a matar, terminan estos siervos profetizando. Cuando Saúl se entera, vuelve y dice, no, vamos a enviar a otros más. Cuando envían al segundo grupo,
Ellos ven entonces cuando está David en la escena y Dios hace que ellos vuelvan a profetizar. Envía un tercer grupo a buscar a David para que se lo trajeran para matarlo. Y estas personas que no saben nada, Dios coge el control de ellos y los hace profetizar. O sea, básicamente eso se convirtió en un servicio al Señor un domingo. Estaba el Señor tomando el control de una situación donde ya David estaba en un momento difícil entre la espada y la pared. Saúl tenía un ejército en contra de él. Y Saúl dijo, no se preocupen que yo voy a ir. Yo mismo voy a ir. Y lo irónico de la historia termina entonces cuando Saúl entra a escena y llega al sitio donde David está con Samuel, que Saúl termina también profetizando. Y no tan solo eso, de que dice el texto de que Saúl mismo terminó desnudo profetizando frente a Samuel. Entonces, iglesia, es una historia sencilla de comprender de cómo Dios continuamente está librando a David de Saúl para que no lo matara. Y cómo el texto está trayéndonos de cómo Dios estaba librando a David de todo. Cuando nosotros vemos entonces cómo nosotros podemos conectar esta historia al día de hoy. Cómo el Evangelio nos trae esta conexión para nosotros poder decir dónde nosotros nos ubicamos en esta historia. Primeramente, iglesia, David aquí está señalando adelante hacia Cristo mismo. Porque miren la similitud. Jesús, igual que David, amado por el pueblo, por sus discípulos y por las multitudes, pero contrario a David, Jesús fue finalmente abandonado por sus propios discípulos y las multitudes para enfrentarse solo a sus enemigos. David no lleva directamente a Jesucristo porque Jesús fue perseguido, al igual que David, pero al final Jesús derrotó a todos sus enemigos en la cruz. También David nos apunta a Cristo porque a diferencia de David, a quien Jonatán vistió con las túnicas reales, miren cómo Filipenses 2:6-11 nos lleva a nosotros de que Jesús dejó toda la gloria. A David se le dio en ese momento las túnicas reales. Y Filipenses 2:6 nos dice, el cual, hablando de Cristo, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. David fue puesto con las túnicas reales y Cristo fue despojado por completo de su gloria para poder venir aquí, ser menospreciado, abandonado y matar a sus enemigos. Incluso cuando nosotros vemos en los evangelios, en Mateo 27, del 27 al 28, de que Jesús fue despojado de su ropa, al contrario que David, que dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata. Iglesia, todo esto, Dios, Jesús, pasó por todo esto para que hoy nosotros pudiéramos ser vestidos, los que somos los rechazados por nuestro pecado, los hijos e hijas reales del primer Adán en nuestro pecado, para que nosotros fuéramos hoy, iglesia, vestidos con las ropas de justicia de Cristo. Mire cómo Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Iglesia, por la obra de Cristo, nosotros hemos entonces ahora sido revestidos con Cristo para no ser rechazados por el Dios Padre. Y su justicia ahora es aplicada a nosotros. Mire cómo Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Aquí Pablo está diciendo de que nosotros entonces ahora somos revestidos de la justicia de Cristo sobre la base de nuestra fe en Cristo Jesús.
Y no tan solo eso, iglesia, que hemos sido revestidos con sus ropas por lo que Él hizo en la cruz, sino que al final, en Apocalipsis 21:2, dice Juan, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Por eso, iglesia, por su perfecta obediencia a Cristo en la persecución de sus enemigos cuando estuvo aquí en la tierra y derrotados todos sus enemigos en la cruz, hoy tú y yo podemos tomar este pasaje y aplicarlo con esperanza. Y todo esto ha hecho posible varias cosas. ¿Qué podemos aplicar? Iglesia, que nuestro rey ha vencido a nuestro mayor enemigo. Este texto, mucho más de los enemigos que nosotros podemos tener a nuestro alrededor, nos viene a decir que nuestro mayor enemigo fue vencido en la cruz, que fue el mismo enemigo de nuestras almas y nuestro pecado. Para que esta condición de que nuestro mayor enemigo fue derrotado en la cruz, hoy nosotros podemos vivir vidas sin temor al hombre. Que nosotros podamos tener vidas que temamos a Dios, porque decimos, ¿qué nos puede hacer el hombre? Si Dios ya clavó en la cruz a mi peor enemigo y nuestra vida está segura en Él. Y yo creo que esto es algo que nosotros hemos escuchado mucho por iglesia. Es grande lo que estamos viendo en la Escritura. De que quizás en nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta de mucho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si nosotros reflexionamos de que nuestra seguridad eterna es fiel y verdadera, cambiaría muchas formas de cómo nosotros enfrentamos nuestras circunstancias difíciles. Todo esto por lo cumplido en Cristo Jesús también nos lleva a nosotros como segunda aplicación que podamos tener esperanza en los momentos de persecución. ¿Por qué? Iglesia, porque literalmente Dios está con nosotros. Cuando nosotros vemos que el narrador está insistiendo en que nosotros podamos ver que David prosperaba y era librado porque Dios estaba con él, está diciendo que David nunca, iglesia, fue abandonado por Dios. Y eso nos recuerda a nosotros que nosotros nunca vamos a ser abandonados por Cristo Jesús, iglesia. Que la protección que Dios ha asegurado para nosotros no depende de nosotros, sino depende de la obra de la cruz. Mire, yo recuerdo de que mientras nosotros hablábamos ayer en la corrida de bicicleta, cuando yo entro a la intermedia, yo le decía, yo no sé si era Eliana, uno de los muchachos, el que estaba en la Ángel Sandín Martínez de Vega Baja, para los años 96, 95, 94 por ahí, si usted no pertenecía a un grupo fuerte, créame que usted no podía pasar de grado. Literalmente el bullying que existía, si usted no tenía personas que lo protegieran, usted tenía un gran problema. Pero había un gran problema, que usted tenía que vivir en el barrio para que te protegieran. Usted tenía que pertenecer a ellos para que usted pudiera tener la seguridad de poder entrar a las clases. Yo recuerdo que yo le tenía que decir a uno de los del barrio grande, acompáñame para poder entrar al salón, porque allí en la escalera lo que nos esperaba era un bujonazo en la espalda, bien dado, de personas colgadas que estaban allí por muchos años. Y yo tenía que decirle, hey, de la playa, necesito entrar a la escuela, vente conmigo. Iglesia, de la misma manera, nosotros estamos identificados con Cristo y le pertenecemos a Él. Y en los momentos donde nosotros veamos de que no encontramos cómo ejecutar, porque sabemos que el camino está difícil, nosotros pertenecemos a Cristo. El hecho de que Dios está con nosotros, como yo decía al principio, es mucho más que una simple cercanía. Iglesia, es Dios con nosotros. Mire cómo en Mateo 28, 18 al 20 Jesús dijo, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, recordemos hoy que Él estará con nosotros hasta el fin.
Y no solamente eso, cuando nosotros vemos en Juan 14, 16 al 17, de que dice, entonces yo rogaré al Padre, diciendo Jesús, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. En el momento que Jesús sabía que iba a partir, Él decía, mira, tranquilos, que yo voy a dejar al consolador para que esté con ustedes. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. Mire, ayer fuimos, y hoy las ilustraciones son de coger bicicleta porque es lo que tenemos aquí. Ayer le dimos duro. Hubo un momento donde estábamos corriendo bicicleta y yo le digo, yo creo, Orlando, ¿dónde nosotros estamos? Yo me desubiqué por completo. Usted empezó a coger monte, a coger monte y me desubiqué. Y yo le digo, Orlando, ¿dónde nosotros estamos? Y él me empezó a explicar, pastor, estamos aquí, estamos allá. Y yo dije, ok, tranquilo. Y yo dije, estoy con alguien que conoce muy bien el camino y la ruta para llegar a donde tenemos que llegar. Iglesia, así mismo es Cristo con nosotros, Jesús en nosotros. Jesús conoce muy bien la ruta de nuestra vida en esta tierra. Dios no está experimentando con nosotros una ruta sin saber. Si yo me hubiera tirado, Pastor Carlos, Elian, los que no sabemos a esa ruta, créanme, que nos tenían que buscar en helicóptero porque de allí no íbamos a salir. Incluso había uno por ahí que se estaba quedando atrás y yo decía en mi mente, va a tener que terminar porque para sacarlo de aquí hay que buscar un helicóptero. Sin mirar a nadie, no lo voy a mirar, para que no. Iglesia, hay momentos que nosotros se nos olvida que las rutas de nuestra vida Dios la tiene trazada. Dios conoce la ruta y nos va a llevar hasta el final. Habrá momentos que nos vamos a sentir completamente, yo no sé si usted le ha pasado, desubicados. Que decimos, Señor, ¿dónde yo estoy en mi vida? ¿En qué punto de mi historia como hijo tuyo, dónde yo estoy? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo me siento completamente desubicado. En muchas ocasiones nos sentimos así, pero Iglesia, confía que Dios sabe muy bien dónde tú estás y te llevará hasta el final de la carrera. Y nuestra tendencia es que somos bien tentados a cualificar la cercanía de Dios con las circunstancias que nos rodean y no por quién es Dios y quién es Él y su carácter. Esa es nuestra tentación. O sea, para yo poder conocer y creer que Dios está conmigo, depende de las circunstancias. Y este texto nos recuerda a nosotros de que Dios está con nosotros por quién es Él. Pero cuando nosotros vemos cómo termina el capítulo, Saúl continuó vivo, loco, desnudo, profetizando, pero Saúl continúa. Al final Saúl sigue vivo. El peligro que David estaba enfrentando seguía vivo. Que lo que nos puede el narrador enseñar a nosotros es que David podía mirar hacia atrás y ver la evidencia segura del cuidado de Dios y la intención del Señor de preservarlo. David podía ver una y otra vez cómo el Señor lo había preservado, mirar atrás y saber que aunque su enemigo estaba ahí presente, Dios continuaba con él a su lado. El panorama era desconcertante para David, pero en todo había una clara evidencia de que David no había sido abandonado. Por eso, Iglesia, que a veces la diferencia más clara de que Dios no te ha abandonado no es que hayas pasado exitosamente tu prueba, sino que sigues de pie en medio de ella. Quizás han pasado momentos difíciles donde, Señor, yo habré actuado bien, ¿qué yo he hecho? Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? Pero al final, continúas de pie con el Señor. Esa es la mayor evidencia más clara. Por eso, Iglesia, que este texto nos lleva a nosotros a mirar atrás y nosotros preguntarnos en cuántas cosas Dios te ha protegido y ha estado contigo. Póngase a pensar y todavía sigues de pie. Otra cosa que nos enseña este texto es que la persecución en nuestras vidas, quizás de las personas que menos nosotros imaginábamos, está bajo el control absoluto de Dios. Dios no perdió el control en esta historia.
Por eso es que vemos que cuando Cristo, en su evangelio de Juan empleó el concepto de que la hora de Jesús, de la hora de Jesús para describir el momento divino de la historia, de la redención, y que era una realidad que no podía ser obstaculizada, y cómo Jesús sabía que Dios tenía, la hora estaba completamente en las manos del Señor. Mire cómo Juan 2, 3 al 4 dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. También en el versículo 7 al 3, él dice, procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Vemos en el Evangelio de Juan un énfasis de que había una hora que iba a llegar, de que Jesús iba a derrotar a los enemigos, pero era en el tiempo del Señor. Por eso es que en Juan 7:30 dice, y procuraban, en Juan 12:23 Jesús le respondió a Andrés y Felipe, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Iglesia, la persecución que nosotros podamos obtener en este caminar, créame que no está fuera del control absoluto de Dios. Esta historia nos recuerda que nosotros podamos entender de qué se trata la vida cristiana. En la vida cristiana seremos perseguidos y rechazados como Cristo. Pero en nuestra unión con Cristo, en sus padecimientos, también nosotros seremos glorificados con Él. Mire cómo Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Este pasaje hoy nos enseña de que la vida cristiana va y va a venir con persecuciones y con padecimientos. El que esté en Cristo, el que quiera hacer la voluntad del Señor, no importando lo que suceda a nuestro alrededor, va a venir de persecución. Pero eso nos recuerda que de la misma manera seremos glorificados juntamente con Cristo. Por eso es que ahí mismo en ese texto Pablo dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Por eso, iglesia, que los padecimientos y las persecuciones que tengamos nos recuerdan que seremos glorificados juntamente con Cristo. Ahora, yo confieso que lo difícil es que a veces somos traicionados por quien menos íbamos a imaginar. Yo sé que cada uno de nosotros puede poner una lista que quizás tu familiar más cercano te ha traicionado. Quizás el amigo en quien más confiábamos plenamente te ha defraudado y ahora es tu enemigo. Este texto nos viene a nosotros ahora a recordar que por nuestra unión con Cristo podemos descansar en el Señor y en su protección, que está en control absoluto de Él en estas circunstancias. Por eso, si hay un no creyente hoy en nuestras vidas, alrededor de nosotros, ¿vas a abrazar el plan de Dios o lo vas a rechazar? ¿Eres Saúl que rechazas a David como rey y en este caso rechazas a Jesús como el Mesías? Si no es así, terminarás como Saúl, completamente abandonado por Dios. Por eso, iglesia, para ir culminando, mantengándonos firmes en que Jesús es nuestro Mesías. Nosotros no somos nuestro propio Mesías. En los momentos que quizás seamos tentados, y yo sé que cada uno de nosotros ha pasado por momentos donde han ocurrido injusticias en nuestras vidas, y quizás hemos tenido la herramienta para decir, yo me puedo defender. Y nosotros podamos entender que es Dios quien pelea por nosotros, porque Dios está con nosotros. Quizás tú y yo no tenemos el mismo llamado de ser rey como David, que anticipaba al rey mayor. Quizás nuestra vida ocupa un lugar mucho más sencillo en el plan de Dios. Y el plan para nosotros quizás es acto oculto, que no lo conocemos muy bien, a ciencia cierta. Pero ahora, iglesia, por la obra cumplida en Cristo, podemos también pedir a Dios que nos proteja. Si te sientes perseguido por alguien, pídele la protección del Señor.
Pero eso nosotros no necesariamente necesitamos compartir las experiencias de David. Es suficiente conocer al Dios de David reflejado en Cristo. Como dice el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Como dice el Salmo 27:1-3 que dimos de lectura ahorita, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta en guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Iglesia, qué difícil es ser traicionado. Qué difícil es ser perseguido por los más cercanos. Pero hoy el texto nos recuerda de que Dios está con nosotros. Simplemente Dios está con nosotros. Aprendamos a descansar en Él y a caminar esos momentos difíciles con esperanza de que Él nos va a ayudar. Inclinen su rostro, iglesia. Señor, ayúdanos a poder ubicarnos en esta historia. Señor, mira nuestro corazón perverso. Y yo te ruego, Señor, que nosotros podamos hoy, como hacía el pueblo y como hizo Jonatán, poder comprender, Señor, de que realmente tú eres el Rey en nuestras vidas. Que tú eres, Señor, el que tiene el control, Señor, absoluto de toda nuestra vida. Señor, que porque estamos unidos a Cristo, hoy quizás nosotros merecemos el ser perseguidos. Merecemos, Señor, muchas cosas, pero gracias a tu obra en Cristo Jesús, hoy nosotros podemos, Señor, aferrarnos a tu protección y poder descansar en ti, Señor. Hoy nosotros podemos, Señor, venir ante ti y reconocer de que tú estás con nosotros, aún en las circunstancias desconcertantes, aún en las circunstancias que no sabemos qué hacer, ni de cómo actuar, ni de cómo responder, Señor. Simplemente es entender de que tú estás con nosotros. Que de la misma manera, Señor, como tú libraste a David una tras vez de su peor enemigo en ese momento, Señor, así mismo tú nos des, Señor, sabiduría a nosotros para manejar las circunstancias con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestros trabajos y comprender, Señor, de que tú nos salvaste. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en nuestras fraquezas a depender completamente de ti. Y como decía el salmista, Señor, que tú seas nuestra fortaleza, de quien vamos a tener temor. Que nuestro corazón no tema, Señor, aunque se levante en guerra, porque estemos confiados completamente en ti.